Saludos, en el siguiente video se dará a conocer el trabajo que se ha realizado a lo largo del semestre en la materia electiva profesional. Se investigó directamente sobre la diabetes mellitus tipo 2 y el anteproyecto se basará en un dispositivo para el monitoreo de este tipo de diabetes. Esta investigación se está realizando en la institución universitaria Los Libertadores bajo la supervisión del ingeniero Iván Ladino. Este avance es presentado por Julián Martínez Mateus, Diego Rojas Zanabria y Andrés Huertas Alarcón. Tipo 2 es una afección crónica que se produce cuando el organismo pierde su capacidad de producir suficiente insulina o de utilizarla con eficiencia. Los principales síntomas son la disfunción en los neurotransmisores, la disminución de secreción de insulina, la disminución en el efecto de la incretina, el incremento en la lipólisis, el incremento en la reabsorción de glucosa, el incremento en la secreción de glucagón, el aumento de la producción hepática, la resistencia a la insulina. La diabetes mellitus tipo 2 en Colombia está entre las 10 primeras causas de mortalidad en pacientes mayores a los 45 años. 7% de la población colombiana mayor de 30 años la padece y entre el 30 y 40% de los afectados desconocen de su enfermedad. Se requiere que el médico establezca una serie de metas al paciente y estas deben ser monitoreadas para conocer la evolución de la enfermedad. La atención y el cuidado de la diabetes son complejos y requieren tener presente varios aspectos sumados al control de la glucemia. Dispositivos para monitorear la diabetes. Actualmente existen dispositivos que monitorean el nivel de glucosa llamados glucómetros, pero para tener un mayor control se requiere un dispositivo que controle pH y bicarbonato sérico. También hay dispositivos que miden el pH, pero no en conjunto con la glucosa. Actualmente hay dispositivos que miden el bicarbonato sérico. ¿Cómo aumentar la eficacia del monitoreo de la diabetes mellitus tipo 2? Para asegurar la salud del paciente se propone crear un dispositivo que mida glucosa, bicarbonato sérico y pH en sangre usando sensores biomédicos. Después de procesada la información, el dispositivo dará los resultados y en caso de que estos puedan poner en riesgo la vida del paciente, se alertará al médico. Se realizó un vasto estudio sobre la base de datos de la IEEE en busca del conocimiento para realizar el estado del arte. De ahí se extrajeron aproximadamente unos 30 artículos, de los cuales se obtuvieron se filtraron ya 20 artículos. Entonces todos estos relacionados con el control de la diabetes. Los inicios. La ingeniería biomédica comienza el intento de crear un sistema de control de lazo cerrado para el control de la diabetes en los años de 1960. Lo hacen primero realizando un modelo de glucosa e insulina donde se formuló la fórmula matemática que exponía el comportamiento de la glucosa frente a la insulina. Todo esto con el fin de crear un páncreas artificial que contaba con una serie de dispositivos como sensores, un sensor de bombeo, un módulo de control y otros dispositivos que se unían entre sí para crear un aparato similar a un páncreas, aunque mucho más inferior debido a la limitada tecnología existente en aquella época. Después de esto se realizaron diversos métodos algorítmicos o estadísticos, donde tenemos como los principales el sistema de estadístico de lipoproteínas, que consiste en medir las lipoproteínas presentes en el cuerpo y realizar un análisis del comportamiento pasado y presente para estimar un comportamiento futuro. También se hace un modelamiento de la glucosa, donde también se busca ver a partir de un comportamiento previo y datos obtenidos de un paciente, buscar el comportamiento que tendrá a futuro y de esta manera mejorar en algo la eficacia del tratamiento. La llegada y la aplicación de la telemedicina al sistema de control de diabetes se ha hecho aproximadamente desde los años 70 con acceso a áreas remotas, puesto que muchas veces en algunos lugares como sectores rurales o con poca deficiencia de servicios médicos no se cuenta con la ayuda de un especialista, por lo cual la telemedicina ha permitido que esos especialistas lleguen de manera más oportuna y eficaz a las poblaciones. También se ha aplicado ciertos métodos de inteligencia artificial en los últimos años que buscan permitir el sistema con un control inteligente de la diabetes, aunque estos prototipos siguen aún en desarrollo. También se han desarrollado sistemas de automonitoreo como son los glucómetros,
con diversas aplicaciones, desde los más sencillos que solamente muestran el valor de la glucosa y lo muestran en una pantalla, hasta dispositivos que son capaces de conectarse con otros y le ofrecen al paciente recomendaciones y demás. Las tecnologías utilizadas como acompañamiento al sistema de control propiamente han sido en su mayoría teléfonos móviles, los cuales son los encargados de recibir los datos de los glucómetros y ayudar al paciente con dietas, con recomendación de ejercicios o simplemente a monitorear cómo su estado ha evolucionado y para que tenga precaución si se llega a presentar algún alto nivel en la glucosa. La minería de datos también ha sido una fuente importante de información, pues al obtener una gran cantidad de datos estadísticos se puede crear un modelo y en general se puede deducir una tendencia para poder trabajar con los pacientes de forma tal que el tratamiento de la enfermedad mejore. Existe un proyecto llamado WANDA, el cual integra estas tecnologías anteriores en un modelo de red inalámbrica. Lo que hace es obtener las mediciones y por medio de un sistema de telecomunicaciones enviar esta información dentro de un entorno de área local. Ahora seguimos con el marco teórico. Para los enfermos con la diabetes mellitus tipo 2, podemos decir que esta es una enfermedad crónica y que no tiene una cura determinada o conocida hasta el momento. El control por parte del paciente y el especialista en salud es algo de suma importancia para poder controlar esta enfermedad. Mejor dicho, hacer un monitoreo constante al paciente para ver cómo se está dando el desarrollo de la enfermedad en él, para de esta manera poder contrarrestar y dar una mejor calidad de vida o en su caso prolongar el tiempo de vida posible para el paciente. Particularmente en este caso de la diabetes tipo 2 se presenta por la incapacidad del cuerpo de poder procesar la insulina por parte del órgano pancreático. Como tal, hasta el momento no se ha desarrollado un medicamento capaz de contrarrestar esta enfermedad directamente, y por lo tanto se basa principalmente un tratamiento en comidas sanas y dietas y actividad física constante para quienes padecen esta enfermedad. El principal factor a controlar dentro de un paciente que tenga diabetes mellitus tipo 2 es la glucosa en la sangre, dado que cualquier incremento que tenga en sus valores puede poner en riesgo la vida del paciente. Pueden generar estados en el paciente que pueden llegar a la muerte. Y para esto se hicieron los glucómetros, los cuales permiten al paciente con diabetes estarse censando a medida de que se sienta mal, o en este caso dependería de cada paciente y qué tan avanzada esté la enfermedad para la cantidad de veces que tenga que estarse examinando con el glucómetro. Sin embargo, la glucosa en la sangre no es la única variable que debe ser vigilada. Dentro del control de la enfermedad se debe tener en cuenta la concentración de cetonas que se tenga en la sangre, dado que estas pueden generar náuseas, dolor de estómago, inapitencia, dificultad al respirar, entre otros factores. Otra de las variables a medir sería el pH en la sangre, el cual define el nivel de acidez que se tenga en ese momento dentro del cuerpo. Y dado estos parámetros del pH junto a la glucosa, se puede determinar por medio de una ecuación matemática el bicarbonato sérico que tiene la sangre. El monitoreo siempre debe estar vigilado mediante un especialista, el cual debe llevar el proceso de cómo es la evolución de la enfermedad ante el paciente. Lo que se propone en el proyecto es pasar de la parte de que siempre sea presencial, lo cual asume costos de viajes, costos en el médico y costos adicionales, a pasarlo a un entorno virtual en el cual se manejaría directamente el especialista leyendo los datos del paciente y cómo está evolucionando frente a la enfermedad.
Esto se puede hacer gracias a la telemedicina y a los avances que se han producido últimamente. Por ejemplo, el Bluetooth, el Wi-Fi, los direccionamientos IP serían determinantes a la hora de poder hacer la comunicación del aparato a donde se encuentra el médico y que éste pueda observar los datos de manera fácil y entendible para él. Nuestro objetivo principal es implementar un sistema capaz de medir el nivel de glucosa de sangre en un rango entre 100 miligramos por decilitro hasta 1000 miligramos por decilitro. También el pH arterial en un rango de 3 a 9 y el bicarbonato sérico de 10 miligramos de decilitro a 18 miligramos de decilitro. Este dispositivo debe, al detectar un nivel superior a los indicados, llamar de manera automática a los servicios de emergencia y adicionalmente avisar al médico tratante para que mantenga el control sobre el progreso del paciente. En los objetivos específicos tenemos como en primer lugar determinar qué tipo de sensores es más adecuado teniendo en cuenta la exactitud y precisión para medir cada una de las variables requeridas. Nos debemos fijar tanto en exactitud como precisión y precio, pero adicionalmente también tenemos que tener en cuenta algo que es muy importante para este proyecto y es el tamaño del sensor. Pues el dispositivo no puede ser un dispositivo muy grande o sería muy complicado de operar. El diseño del sistema de adquisición y operación de cada señal, ya una vez obtenidos cada sensor, se procederá a saber cómo será su acople para la reducción de ruidos e interferencias. El tercer objetivo es modelar el sistema conformado por los sensores y sus circuitos de acondicionamiento, todo esto con el fin de realizar las simulaciones respectivas y adicionalmente tener una estimación del comportamiento general de este circuito. Una vez hecho esto, el siguiente paso será diseñar un software para la comunicación entre el sistema y el médico tratante, el cual se está pensando, pues, por lo que la comunicación se realizará por medio de un smartphone, se operará con una aplicación para Android inicialmente y luego, si es posible, para teléfonos Apple. Diseñar el circuito lógico del control del sistema, el cual ya una vez teniendo todos los pasos anteriores, ubicaremos el control jerárquico y ya estableceremos el algoritmo que generará todo el control del flujo de datos e implementaremos los circuitos de adquisición y operación de la señal para ya tener una parte del prototipo. Una vez teniendo los circuitos, se diseñará la estructura física del dispositivo, se hará según las normas de salud y según la forma más eficiente para que sea lo más pequeño y atractivo al público. Y una vez terminado el prototipo, se realizarán pruebas de operación al sistema para corroborar que cumplan con todos los estándares de calidad y todos los estándares legales que son necesarios. El tipo de estudio que se va a realizar es experimental, ya que se realizará una investigación sobre métodos para llevar a cabo el proyecto y según el resultado de esta se obtendrá un diseño para el sistema. Una vez que se tenga el diseño, se pasará a una fase de implementación y de aplicación del prototipo. El procedimiento para realizar el proyecto empieza por buscar sensores de glucosa y pH existentes y escoger uno que cumpla con las especificaciones requeridas. Luego se procede con el algoritmo de funcionamiento del circuito, teniendo en cuenta las variables y operaciones aritméticas necesarias. Después se modela el sistema de los sensores con circuitos de acople para obtener el modelo matemático y así simular el comportamiento de los sensores con sus circuitos de acondicionamiento. Luego se procede a diseñar la aplicación que se usará en el dispositivo móvil para comunicar los resultados de las muestras, tanto para el usuario como al médico tratante, teniendo en cuenta los módulos de comunicación a usar, del dispositivo al móvil y del móvil al paciente y al médico tratante. Por último, se procede a implementar los circuitos y realizar pruebas para corregir las posibles fallas que existan.